Bienvenidos. Esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Y yo soy Paco Vendala. Y bueno, ¿para qué hablar a nuestros seguidores? ¿A quién tenemos aquí? José, pues porque aquí hicimos una serie de programas con un libro suyo magistral referente a la represión en el bando nacional durante la guerra y después en la posguerra. Pero es que José Piñeiro Maceiras ha publicado un nuevo libro, también de nuevo en SND Editores, que es un libro que también marca un antes y un después, como aquel. Es un libro en el que dice cosas que todavía no se han dicho nunca, y mira que se han dicho, y además basado como siempre, y eso es muy importante en una investigación profunda, seria, realmente de los documentos originales sobre los asuntos que trata, siempre en su libro, sobre este también. De hecho, hoy, José, te voy a decir, no voy a decir el nombre porque es un amigo privado, pero hablando con un buen amigo mío, una persona muy interesante, alabó tus trabajos, dice que te sigue muy de cerca porque en tus libros ve por fin un historiador serio que realmente se basa y nos dice lo que está olvidado, lo que está en los archivos y que ni siquiera los grandes historiadores sacan a la luz. Bueno, pues José Piñeiro Maceiras tiene ahora un nuevo libro y este es el libro al que vamos a dedicarle una serie de programas, este primero de presentación. Aquí tenemos el libro. El libro, como siempre, es una maravilla y está editado por SND Editores, como ya hemos dicho, y se llama El 18 de julio de 1936, entre el mito y la realidad. Y ahí vemos una portada, yo creo que es muy buena. Ahí está el caudillo, el generalísimo, jefe de Estado, Francisco Franco, y tiene a su derecha a Sanjurjo y a su izquierda a Mola, al general Mola. Pepe, vamos a ver lo primero. ¿Por qué este libro y por qué en este momento? Bueno, el libro, en primer lugar, es el fruto de una investigación que hice ya hace bastante tiempo y está pues muy relacionado con el libro que últimamente publiqué sobre la represión en el lado nacional y después en la guerra y durante la guerra, ¿no? Un libro que realiza, como tú sabes, un enfoque exclusivamente jurídico y también social de cómo fue la represión en realidad en la guerra civil, ¿no? Basado sobre todo en leyes de militares, en leyes de orden público y en leyes penales, después disposiciones, etcétera. Y esto era una continuación que a la vez que estaba investigando esto, pues en uno de los capítulos surgió esta idea de cuál era la razón del alzamiento que estaba investigando y entonces esto era la primera parte de la investigación, aunque fue cronológicamente la segunda parte. Lo primero fue la investigación de la legislación de guerra y como consecuencia de ello y sobre todo fundamentándonos en lo que tú conoces, que es la ley constitutiva del ejército, mejor dicho, habría que hablar las leyes constitutivas del ejército, pues lógicamente hice este segundo libro o esta segunda investigación. Ya. Este libro, entonces, vamos a ver, José, ¿es necesario? ¿Es incluso urgente? ¿Es obligatorio? No lo sé, lo que sí es necesario en los momentos presentes, habida cuenta que existe una legislación en España bastante restrictiva de los derechos y libertades individuales en relación con la investigación histórica de los años 30 y años 40 en España, ¿no? Entonces es una investigación sobre todo que trata de analizar e inspeccionar cuáles fueron las razones que motivaron a una parte importante de las Fuerzas Armadas en el año 1936 para sublevarse contra el gobierno del Frente Popular, ¿no? Entonces se nos ha dicho, y muchos historiadores incluso que se titulan de derechas consideran que fue un golpe de Estado contra la libertad, y eso es un error, efectivamente fue un movimiento militar eh, creado como consecuencia de la existencia del peligro de la independencia nacional, que estos militares entendieron, no es que lo diga yo, sino lo entendieron, que corría peligro la independencia de España como consecuencia de la existencia de un organismo suprainternacional como era la Tercera Internacional o Internacional Comunista o Comiter, y sobre todo por el papel que llevó a cabo o desarrolló pues el ala radical más fuerte y más potente del Partido Socialista, que fue la ala de Álvaro Caballero, que prácticamente se puso en manos de la Tercera Internacional, prácticamente siguiendo sus instrucciones, ¿no? Entonces es un estudio pormenorizado de la documentación que existía, que se conocía, pero sobre todo de otra documentación no conocida, como era mismamente pues el estudio, el informe que realizó
el Ministerio de la Gobernación republicano en el año 1965 sobre el papel que desarrollaba la Tercera Internacional en España y su forma de organigrama, ¿no? Y posteriormente por la información que está clasificada, está ahora mismo desclasificada, pero está en los archivos de la CIA, de cómo era el organigrama de la Tercera Internacional o Comiterm, como consecuencia del análisis que hizo la CIA después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial de lo que era el Cominfor. El Cominfor fue una especie de continuación de la Tercera Internacional, porque la Tercera Internacional como tal se disolvió en mayo de 1940 sus instrucciones, ¿no? Entonces es un estudio pormenorizado de la documentación que existía, que se conocía, pero sobre todo de otra documentación no conocida, como era mismamente pues el estudio, el informe que realizó el Ministerio de la Gobernación republicano en el año 1965 sobre el papel que desarrollaba la Tercera Internacional en España y su forma de organigrama, ¿no? Y posteriormente por la información que está clasificada, está ahora mismo desclasificada, pero está en los archivos de la CIA, de cómo era el organigrama de la Tercera Internacional o Comiterm, como consecuencia del análisis que hizo la CIA después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial de lo que era el Cominfor. El Cominfor fue una especie de continuación de la Tercera Internacional, porque la Tercera Internacional como tal se disolvió en mayo de 1940 y como consecuencia de esto, pues ocurrió así. Y es simplemente esa investigación. Claro. Vamos a ver, porque vamos a situar a nuestros seguidores en algo muy importante. En el otro libro, como bien hemos dicho, y están ahí los programas, tú ya entras en la guerra y en la guerra y la posguerra para ver esa represión en el bando nacional. Pero claro, antes de llegar a esa guerra hay una situación anterior. En esa situación anterior, que es la que va a provocarse, como has dicho hace muy poquito, esa sublevación militar y también civil, ocurren una serie de cosas. Entonces, tú te centras en este libro, vamos a decir, en la anteguerra, en la antesala de la guerra, ¿no? Efectivamente, Vale, efectivamente. claro, porque hay una cosa muy clara, no sucede una guerra porque sí, o sea, nadie quería perder la vida, incluso por sus ideales, simplemente porque no. Yo te voy a poner ahora una fotografía como introducción, porque hoy es un programa de introducción del libro, y quiero que me des tu opinión, quiero que simplemente tú me digas, porque son fotografías además que vamos a ponerlas de esa anteguerra, ¿eh? Y yo creo que yo me he leído tu libro dos veces, pero yo creo que son muy significativas. Vamos a ver. Aquí tenemos una, vamos a ponerla, que es esta. A ver, ¿qué te parece lo que dice este periódico Renovación, que seguro que conoces y cuyos archivos habrás visto? Sí, no sé si esto es del año 36 o es del año 34, 33. No lo sé. Bueno, en Renovación yo comento varios libros, en el libro, varios números de Renovación donde se pedía abiertamente que se tenía que armar las milicias socialistas y esas son incluso desde antes del año 1964 se publica. Es que las juventudes socialistas son las que prácticamente llevan al Partido Socialista a un pacto prácticamente a la insurrección, que son las que lógicamente acaudilla a Largo Caballero y que ya en el año 35 en el Parlamento Español, en las Cortes, fue curiosamente Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, el que puso de manifiesto lo que publicaba las Juventudes Socialistas de crear un organigrama del Partido Socialista como el que tenía la Tercera Internacional, incluso con un aparato legal para sublevarse, ¿no? Claro, Entonces esto incluso es en el año 35, está en los archivos del Parlamento, en las memorias del Parlamento y también en las memorias de José Antonio Primo de Rivera. Esto es una consecuencia más, esto es clarísimo lo que dice aquí. claro, Este, Estamos claro. a las puertas de una acción de tal naturaleza que conducirá al proletariado a la revolución social, está clarísimo. Claro, claro. Es que, vamos a ver, como tú has empezado a decir antes y se ve en tu libro perfectamente, vamos a ver, los militares, el ejército, buena parte se empieza a encontrar con una situación de la nación, con una situación de España, en la que hay una serie de movimientos aquí. Yo no soy especialista, tú sí, se habla de que se va a una revolución social. En la terminología de entonces, ¿qué significaba esa revolución social? Bueno, la terminación de Largo Caballero el ala radical del Partido Socialista, que era el más importante y y el mayor armado, que era más radicalísimo, era prácticamente llegar a una revolución armada, tomar el poder
por las armas y, lógicamente, instaurar la dictadura del proletariado que condujera, perdón, al socialismo, ¿no? Al socialismo tal como lo habían identificado Marx y Lenin. Exactamente. Incluso Largo Caballero, que fue un hombre que se dejó aconsejar por estos técnicos del Partido Socialista, como eran Álvarez del Valle y también Margarita Nelken, pues fue una persona que pasó, fíjate, la figura de este hombre, la conducta de este hombre que pasó de ser un consejero de Estado en la época de Primo de Rivera, del Sí, gobierno de Primo de Rivera, de la dictadura de Primo de Rivera, que como sabemos, el régimen de Primo de Rivera es lo más parecido, en mi opinión, al régimen de Mussolini, de los años 20 de Mussolini, muy bien. hasta pues, en 4 o 5 años a pedir una revolución social contra el fascismo, ¿no? Cuando él había sido prácticamente una especie parafascista o de un gobierno parafascista o nuevo fascista a finales de los Claro, años 20, ¿no? muy Largo bien, muy Caballero bien. estaba, yo creo que se creyó que podía ser un Lenin, como le reconoció a la prensa norteamericana en el año 35, estando todavía en la cárcel a punto de ser juzgado por la Revolución de Asturias. E incluso lo curioso de ese interview que yo hago en el libro, incluso lo pongo en inglés para que la gente lo conozca, es que le dijo a este periodista inglés que era Knobloch, le dijo que creo que era la United Press, United Press, que iban a sacar 235, creo que diputados, que fue prácticamente los que sacó menos uno, creo que sacó 236 el Frente Popular en febrero, y que lógicamente iban a tomar el poder. Y además lo más importante y lo más grave es que se iba a anexionar Portugal, por Claro, si querían, sino por la fuerza. Con lo cual se ve que eso es la razón por la cual el gobierno de Oliveira Salazar en el año 36 acudió a la defensa del régimen de los franquistas, de claro, los nacionales que se habían sublevado, y era simplemente por la finalidad de defender la independencia de Portugal, porque ellos sí sabían que ese movimiento se estaba conjuntando. Y además la primera información ya importante que recibe los servicios de información del ejército, que es de diciembre de 1935, viene de la policía portuguesa secreta diciendo que se está fomentando un movimiento revolucionario por el cual viene el Partido Socialista, el Partido Comunista y la extrema izquierda republicana, que hace referencia, yo creo, a los anarquistas. Que eso es claro, lo que estaba buscando Largo Caballero, es decir, la unificación de los claro. tres la unificación de los tres movimientos revolucionarios, socialista, comunista y anarquista, para llevar a cabo una revolución social. Ya, ya. Entonces, claro, cuando se habla hoy día, claro, cuando se habla de la revolución social, hablamos con, parece que es una cosa muy, muy, digamos, muy buena, aquello social, tal y cual, no, no. Se está hablando de una revolución dura y peluda, ¿no? Porque vamos a entendernos, Sí, sí, ¿no? una revolución como la de 1917 en Rusia, o como se intentó en Hungría unos años después, con, Claro, con Bela Kun. Es una revolución de ese tipo, ¿no? No es claro, más claro. una. Te voy a poner otra imagen ahora, a ver qué nos dices también de ellas, al hilo un poco de lo que hemos visto antes. Y después una tercera. Ahí lo tenemos, Pepe. Este es del Socialista, el órgano oficial del PSOE, y ahí nos dice: tan trascendental es el momento, el Partido Socialista de Casi Lovera tienen que prepararse seriamente para la lucha. ¿Qué opinas de estos titulares? Bueno, esto es antes de la Revolución de 1934. El socialista, como no tiene el poder, el socialismo, pues decide simplemente sublevarse, pero no se decide sublevarse para tomar el poder. El Largo Caballero quería sublevarse para instaurar un régimen soviético, un régimen socialista, y sobre todo bajo los auspicios de la Tercera Internacional, que, como todos sabemos y demuestro yo en el libro, dependía de la Unión Soviética, de la política exterior de la Unión Soviética, como en su momento puso en manifiesto el general Krivitsky, que fue el jefe de los servicios secretos del ejército rojo en Occidente, y que, desgraciadamente, la policía secreta parece que lo asesinó en Washington cuando había huido al exilio a principios de los años 40. Claro. Pero sí, es clarísimo, ¿no? Claro, hay una cosa muy importante que yo quiero dejar claro, que en tu libro se ve perfectamente, y quiero que cuando después entremos ya más en profundidad en los siguientes problemas, se va a ver enseguida. Pero hay una cosa muy clara: hay una revolución de octubre del 34 que fracasa, bueno, las circunstancias da igual. Estamos en octubre del 34, el alzamiento se produce el 18 de julio del 36, apenas nada, 2 años después prácticamente. Eh, ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese periodo que va a llevar, aparte de las Fuerzas Armadas, que siempre están dadas a la ley y al orden, a sublevarse? ¿Cuál es esa evolución que yo quiero que tú nos introduzcas ahora, antes de entrar en profundidad en el libro?
Bueno, en primer lugar, las Fuerzas Armadas, todas las Fuerzas Armadas estaban sometidas a tres leyes, que eran las leyes constitutivas del ejército, ¿no? En las cuales se decía que la ley de 1878 ponía de manifiesto que la función primordial del ejército es la defensa de la independencia de la patria de enemigos interiores y exteriores, y eso se completaba con la de 1899 y con la de 1821, en el sentido de considerar el ejército como el pueblo en armas, en el sentido que, aparte de la independencia de la patria, también habría que defender la integridad de la patria, que es lo que establece la ley de 1800, esa continuación de la ley de constitutiva del ejército de 1876, así como la defensa de la Constitución, ¿no? Lógicamente, una revolución socialista se iba a fulminar la Constitución de 1931. Lo que hace el ejército es analizar y estudiar cuáles eran los pasos de los considerados revolucionarios y llega a la conclusión, el ejército llega a la conclusión ya en 1935, en diciembre, principios de 36, que se está preparando una revolución de tipo marxista-leninista, o en cierta manera una revolución de todas las fuerzas revolucionarias de izquierda, comunistas, anarquistas y, y socialistas en otro pueblo, ¿no? Lógicamente, con el triunfo del Frente Popular, que es un invento creado, como todos sabemos, en el Congreso de 1965 de la Internacional Comunista, se va un poco más despacio, sobre todo porque Lago Caballero no llega a convencer al movimiento anarquista. El movimiento anarquista un congreso que se celebró, creo que en mayo, en Zaragoza, dijo que estaba dispuesto a colaborar, pero siempre que no se dependiese de ningún partido político. Y, lógicamente, esa revolución dependía del Partido Comunista, del Partido Socialista. Entonces, hubo ahí una especie de paréntesis que aprovecharon los militares cuando vieron que la situación ya era prácticamente no conducible, no se podía reconducir, para sublevarse una parte importante de ellos, ¿eh? No todos. Claro. Ya, es terrible. Vamos a ver, yo me pongo en la situación de un español medio de entonces y ver lo que está ocurriendo en la nación, cómo todo se va deteriorando, es terrible. Para mí es terrible, vamos. Vamos a volver a una fotografía, una fotografía es de la época ya recién estallado el alzamiento, pero yo quiero que tú la mires y que nos digas, esa es la revolución social que pretendía este señor que es Largo Caballero. Bueno, la Revolución Social, el problema que tuvo con ese movimiento revolucionario es que carecían también de suficientes armas, ¿no? Y hay una cosa muy clara, que cuando se sublevan los militares y se reúnan los ministros republicanos, pues acuerdan si entregar las armas o no al ejército, ¿no? Al pueblo, ¿no? Al pueblo, es decir, a los sindicatos y a los partidos de izquierda. Y Sánchez Román, que era un jurista muy bueno, no consideraba, no lo consideraba oportuno, pero este hombre, Largo Caballero, convenció a los restos de ministros republicanos de que sí lo hicieran, con lo cual, lógicamente, se les dio a los sindicatos y a los partidos de revolucionarios un poder inmenso, ¿no? Lógicamente. Claro, Con eso se tomaba el poder, exactamente. claro. Con eso se tomaba el poder. Claro, claro, efectivamente. Bueno, volvemos entonces a la portada de tu libro, que a mí me interesa que los seguidores de este programa se queden con ella porque la vamos a ver varias veces. Luego entraremos con otra serie de fotografías cuando vayamos más en profundidad. Vamos a ver, tu libro se va a centrar entonces en ese proceso por el cual los militares, parte del ejército, lleva a ese alzamiento. ¿Por qué parte y no toda, Pepe? Bueno, porque toda no se subleva. Hay una parte importante de ellos que sublevan, pero una parte de los militares no se sublevan, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que se produce la guerra civil, porque el ejército se divide. Si el ejército hubiese actuado conjuntamente, no hubiera habido guerra civil. Hubiera Claro. habido, pues, una pequeña guerra civil, quizás, que es lo que pensaban los militares sublevados, incluso lo que pensaban los revolucionarios como Luis Araquistán del Partido Socialista, que iba a haber una guerra pequeña civil para tomar el poder. Pero no, se equivocaron esas dos partes se equivocaron, y lo que hubo fue una guerra civil de 3 años muy dura y muy sangrienta. Claro. Esto, José, tú destruyes el mito y te centras en la realidad de ese proceso que lleva al lanzamiento. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que está más bien demostrado, ¿no? Por la documentación que consulto, que es bastante copiosa, de que se estaba preparando un movimiento revolucionario, lógicamente, y que el ejército, pues, actuó, una parte del ejército, como entendió que debía aplicarse o defenderse la ley constitutiva del ejército. Eso es una cosa clara. Independientemente de que te guste o no te guste esa opción militar, lo que es cierto es que los militares que se sublevaron pensaban que eso estaba ocurriendo, que estaba sucediendo un movimiento revolucionario a punto de estallar, y se adelantaron, ni más ni menos. Claro. Esto, ¿cuánto tiempo te ha llevado confeccionar este libro, Pepe?
Hombre, yo creo que esto, no sé, menos que el otro, pero unos 10 o 15 años posiblemente, ¿eh? Pues, pues ya es, ¿eh? Porque joder, eso es toda una vida. Yo creo que eso es toda una vida. Vamos a ver, ¿por qué te interesó tanto el anterior asunto, el de la represión en el bando nacional, y a continuación este? Bueno, el bando nacional, pues simplemente porque se estaba manipulando la historia con finalidades políticas, por yo lo sé, como ejemplo ellos la ley de memoria histórica y la actual ley de memoria democrática. Entonces, como se estaba manipulando, yo pensaba que estaba manipulando la historia, pues traté de averiguar si eso era posible o no. Y entonces fue toda una investigación que empezó, yo creo, en el año 1996-98, y esta, el fruto de este libro es consecuencia de lo mismo, ¿eh? Claro. Hay otra cosa importante. ¿Tú eres consciente de que con lo que cuentas en este libro, basado, por supuesto, en documentos originales, que es incontestable, tiras por tierra muchos libros de afamados historiadores que llevan desde hace, no sé, 20, 30 años, los mismos que tú llevas trabajando en silencio, ellos publicando cosas que hoy con este libro quedan destruidos? ¿Tú eres consciente de lo que has hecho? No, yo simplemente saco a la luz una serie de documentos y de documentos inéditos y los comento brevemente y ampliamente muchos de ellos. Y no sé lo que pretenden los otros historiadores, los otros escritores. Yo hago una cosa correcta y además bastante detallada, ¿no? Tiene más de 500, yo creo que tiene cerca de 500 notas, y además tiene varios documentos, documentos como anejos, algunos de ellos muy importantes sobre Largo Caballero, y que no lo vamos a desvelar para No, la gente que lo lea, pero sí, no. claro, según lo que informa la- el embajador de México, aquí Sí, cuando fue la Guerra Civil, Triviño, que había sido un general de los revolucionarios mexicanos, o sea, una persona que venía de la época de Pancho Villa, sí, pues sí, lo que él vio en persona, un documento firmado por Largo Caballero y Rosenberg, que era el ministro de la Unión Soviética en España claro. durante la Guerra Civil. Claro, Un documento bueno, muy vamos a interesante. ver. Yo tengo que decir que, bueno, he tenido el gusto de leer el libro antes de que se fuera a publicar, porque me facilitaste una copia. He tenido el gusto todavía de leerlo más dos veces, ya una vez publicado, porque al leer el papel a mí me gusta más que hacerlo en el ordenador. Y ahí, de verdad, hay momentos impactantes, porque sacas documentos. Yo no sé de dónde los has sacado, lo pones en el libro, están perfectamente acreditados, pero que yo no había oído jamás hablar de ellos. Yo creo que nuevamente estás ante una obra que marca un antes y un después, y no es porque lo Sí, diga yo. posiblemente, pero no es mi intención. Como sabes, yo en el prólogo pongo una serie de documentos a la luz y los comento, como si fuera pues, un Claro, comentarista ni más. Pero la conclusión, como digo yo en el prólogo, tiene que ser el lector, que para eso ha comprado el libro. Yo no quiero formular ningún claro, juicio a priorístico, ¿eh? De cierta claro, manera. claro. Es el lector que tiene que realizarlo, ¿no? Claro. No, vamos a ver, la intención del libro como la primera. En la primera lo dices y en esta segunda también, una cosa muy clara, que opine después cada uno a la vista de lo que yo presento, a la vista de las pruebas, cada lector sacará sus propias consecuencias. Eso es muy importante. Vamos a ver, Pepe, se nos acaba el tiempo, estamos, como siempre, en maratón contra el reloj. Yo quisiera que, para terminar, nos dijeras un poco en lo que vamos a ver en los próximos capítulos, a ver, sobre esta obra nueva que tú has presentado y que desde luego yo creo que sí que marca un antes y un después, porque ya no se puede obviar los documentos que tú has desenterrado y que llevaban, pues no sé, pues 60, 70 años, 80 años metidos en los archivos. Danos al final algo que quieres que nos quedamos por esta introducción que hemos hecho en este día de hoy. Bueno, la introducción simplemente es que yo estudio en primer lugar qué estaba ocurriendo en la España prebélica, y después, lógicamente, estudiar cómo era el organigrama de la Tercera Internacional, el Comité, cómo actuaron el sector radical del Partido Socialista y el Partido Comunista con relación a ello, y después otra serie de documentos que algunos han sido famosos y otros no, sobre qué es lo que estaba ocurriendo y sucediendo. Y después también un epílogo con una serie de documentos importantes. Incluso comento los documentos de la Comisión de Legitimidad de los Poderes Actuantes de 1939, y con eso ya el lector sacará sus conclusiones, naturalmente. Yo Claro. creo que es una cosa bastante cerrada y bastante objetiva, en mi opinión, ¿eh? Claro. Hay una cosa importante antes de cerrar.
Vamos a ver, es muy importante en tus libros, los dos que yo he leído hasta ahora, los pie de página, los pie de página, las notas a pie de página, porque amplían unos datos muy importantes. ¿Por qué esta forma tuya de escribir? Bueno, porque cuando se trata de una investigación de este calibre, es necesario ajustar que el texto que estás escribiendo está basado en una serie de documentos de forma fehaciente y fielmente, ¿no? Si no lo haces, pues lógicamente puede pensar la gente que es una cosa que yo he inventado o he interpretado y que no es lo que yo pretendo. Yo lo que pretendo es que la gente, el lector, sepa que estamos ante una cosa que está testada en cierta manera, que yo veo un documento y lo interpreto como lo veo y, lógicamente, la persona meticulosa que quiera corroborarlo, pues tiene que ir a esa fuente para consultarlo y verlo simplemente. Eso es lo que yo pretendo. No, no Claro, quiero pretender más porque si no sería excederme de labor mía como investigador, ni más ni menos. claro, Vamos, pienso. claro. Claro, bueno, es que es muy importante, a mí eso es una de las cosas que me gusta de tus libros, porque no solamente aportas esos datos, esos documentos y demás, sino que también permites, porque das todo tipo de referencias, enlaces y demás, para que la persona pueda ir mañana al archivo que tú has hecho. Claro, 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 eso es lo que Claro, tiene, eso es lo que hay. Tengo que ir ahí a ver que la gente lo vea y que actúe en función de lo que hay, exactamente. claro, porque estamos acostumbrados a historiadores que te cuentan su vida y después resulta que uno, bueno, pero ¿y esto de dónde lo has sacado? Y nunca sabe de dónde lo has sacado, porque no lo pone, ¿no? Sí, no, no lo dicen o simplemente, bueno, o lo dicen o lo interpretan a su forma. Lo importante es que hay una serie de documentos, ese documento se puede consultar y se puede ver, simplemente. Claro. Ahora ya por último, vamos a ver, has publicado con Editores tu segundo libro. ¿Qué te parece la portada? Porque imagino que la portada será del editor, no será tuya. Tú ahí no, ¿no? No, la portada es del editor y también la contraportada. Todo eso es del editor, también como las solapas son del editor, no son mías. El libro está bien, es un montaje, un montaje que ha sido retocados. Y bueno, yo creo que contiene la única exageración del libro, ¿no? Que pone a los tres generales de la misma estatura cuando todos sabemos que General Mora era bastante alto, era muy alto, pero bueno, no Sí. quiere decir mucho. Muy bien. Quizás se ve que es un montaje, pero bueno, que ha quedado Claro, bien. Yo creo claro, que ha quedado claro. bien presentado. ¿No? De eso yo no tengo ninguna queja. Claro. Ahora ya en lo personal, ¿estás contento con tus dos trabajos? Tienes muchos más, pero con estos dos que yo creo que son fundamentales. Bueno, yo creo que tiene que ver, porque esto es una investigación que yo hice con una finalidad a priorística académica, pero después que no se llevó a cabo. Entonces yo seguí investigando esto voluntariamente dentro de mi tiempo libre, ¿no? Y creo que, bueno, pues estoy muy satisfecho por haber hecho estos dos libros. Son dos libros muy difíciles, sobre todo en la situación actual, porque, por ejemplo, yo he visto algún comentario que se ha hecho sobre mi libro, se pone a decir que yo he sido un listillo, fíjate, y sobre el libro de Franco, como yo hablaba, no sé si me entrevistaba, yo creo que el del editor, de que no se preocupan en absoluto, ¿no? Los grupos estos reivindicativos de la memoria histórica de los 83.000, creo que son 80.000 cadáveres del ejército republicano que están Claro. enterrados en el campo y se preocupan solo de los que fueron fusilados o ejecutados o perseguidos, Sí. pues realmente un comentarista puso de manifiesto que yo era un listillo y que lo que estaba esperando era a ver si me daban una subvención por los 80.000, por desenterrar los 80.000 cadáveres. Bueno, hasta ahí hemos llegado en la manipulación de la gente, ¿no? Sí, sí. Yo no Bueno, soy ningún arqueólogo, aunque a diferencia de estas personas que están en la memoria histórica, yo sí tengo un máster sí, sí. que me atribuye la condición de arqueólogo, sí que hacer trabajos de arqueología, ¿no? Muy Yo bien. soy de investigador de archivos y de Sí, señor. investigador Sí, de señor. situaciones políticas e históricas, exclusivamente, no Claro. arqueológicas, naturalmente. Como decía mi amigo este con el que he estado hoy reunido, hablando de ti, lo que más le gustaba de tus libros, ha leído el anterior, yo le voy a regalar este, también le he dicho, ¿no conoces este? Yo te lo voy a regalar, es precisamente esa seriedad en cuanto a la investigación, esa imparcialidad, esa asepsia
a veces incluso yo creo que es una persona excesivamente fría. Presenta los datos y que el lector opine a la vista de los datos, lo cual también es un respeto por la opinión y libre de cada uno. Yo creo que eso es muy importante de un Bueno, y historiador. aparte que el libro tiene también, si sabes, la dedicación está a todas las personas está dedicado a todas las personas que en España de cualquier ideología han sufrido persecuciones y Claro, persecuciones por antagonismos políticos desde 1900 hasta el año 2000. No claro, solo la guerra civil ni la posguerra, sino también la República, los años primeros del siglo XX, etcétera, claro, ¿no? No es, incluso los perseguidos por ETA en su tiempo también, claro, porque es una claro, cosa que se dedicó a esas personas. Es decir, así fue una época muy difícil, la época de la guerra civil y la posguerra y la preguerra, y lógicamente yo ahí no hago de ningún tipo de distingo sobre las claro. personas que Muy bien. padecieron persecuciones o brutalidades, pero tampoco lo que yo quiero es corroborar una mentira tan grande o una Claro, equivocación tan grande y además condimentada por partidos políticos que son los mayores responsables de la guerra claro, civil, de perseguir solo a un bando, como se está haciendo ahora, claro, porque en el, claro, en el fondo la ley de memoria democrática solo persigue a un bando, es decir, ha habido ahí claro, unas disposiciones recientes que a una ideología, a un movimiento político que es minoritario, pero que fue muy importante en la guerra civil, lo están realmente persiguiendo a cuenta de la claro. memoria democrática, lo cual no se persigue a los demás partidos políticos ni a ellos mismos que eran los causantes Sí, sí, de la guerra efectivamente. civil. Vamos, el Partido Socialista no, la facción de Besteiro y la de Prieto es dudoso, pero la de Largo Caballero es, a mí objetivamente es el Claro, personaje y todos sus asesores y seguidores son responsables claro, del claro, enfrentamiento de claro. 1966 y todo lo que vino después. Bueno, Pepe, se nos acaba el tiempo por desgracia, pero yo quiero decir a nuestros seguidores que esta ha sido una primera introducción. Haremos otra en este mes de agosto, que unos dicen caluroso y yo creo que es como todos los años, sin más problema, porque en España siempre hace calor en agosto y frío en invierno, o sea que no hay ningún problema. Yo les animo a vernos en el siguiente capítulo de presentación y en septiembre haremos una serie para entrar en profundidad en el libro, gracias a ti, que yo de todas maneras creo que todo el mundo debe comprar porque, bueno, tenemos un historiador aquí delante nuestra de primerísima categoría, muy por encima de algunos que parecen tan consagrados y que yo creo que en realidad están en pecado mortal, ¿eh? Así que nada, No Pepe. lo sé si estarán en pecado mortal, yo no soy competente para decirlo. No, Lo único no, que tengo de buscar es que algunas cosas, lo que sucede que desgraciadamente la historia viene determinada por las convicciones que una persona tiene, ¿no? Entonces, si esas claro, convicciones están muy arraigadas, pues puede que nuble la gente. Es decir, yo tengo mis convicciones políticas, no las escondo a nadie, no, pero que está claro que yo he tratado de demostrar cómo eran cosas. Es decir, yo he sí, hablado de la sí, represión de la falange, del carlismo y todas estas cosas con mucha, desde un punto de vista, pues neutral. Sé claro, perfectamente lo que ha ocurrido. Y de esto también lo hablo, pero lo que pasa es que los documentos son tan claros y evidentes. Vamos al documento que presentaste del claro, periódico Renovación, que nadie lo ha consultado, es clarísimo. Renovación es la fuerza popular que rápidamente queda captada por la tercera internacional. Es decir, las juventudes claro, socialistas se unen con las juventudes comunistas en casa de Álvarez del Valle y están allí, por un lado, Álvarez del Valle, por otro lado, Codovila, Vittorio Codovila, que era creo que era Codovila, un agente de la sí, Tercera Internacional en España, argentino, y esto quien da fe de ello es Luis Araquistain, que era el cuñado de Álvarez del Valle, que vivía en el piso de abajo. Y claro, esto ocurre en marzo de 1936. Es claro, decir, una fuerza tan grande como las juventudes socialistas con 70, 80 mil hombres y queriendo hacer una revolución. Eso está claro. clarísimo, vamos. Está clarísimo. Pues nada, Pepe, muchísimas gracias, de verdad, te emplazamos para el siguiente capítulo y de verdad que yo creo que es un libro magnífico. Un abrazo, enhorabuena. ¿De acuerdo? Un abrazo muy fuerte, Pepe. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes de tu canal. Muy Muchas gracias bien. y feliz verano. A ti, un abrazo muy fuerte.